Concilio de las Frías. O sea, ahí están registrados más de 1.200 efectos adversos. Ya 5 años después, sabemos perfectamente que estas inyecciones nunca interrumpieron la transmisión. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, cuando les dije dónde está el consentimiento informado, no se necesita. Es una vacuna obligatoria, previamente estudiada, no tenemos por qué dar. 91,17% de los muertos de COVID-19 dentro de los hospitales de la Seguridad Social son personas con pautas completas. Bueno, bienvenidos al Concilio de las Frías. Hoy vamos a tener el Concilio de Vaxapio, que es la consigna que vivimos hace unos 4 años. En español podría decir como pínchense todos ustedes. Ya sabemos a qué nos referimos. Sí, vamos a hablar de los pinchazos hoy. Y esto, ya, Vaxapio es honor a un estilo de cerveza de Little Fish Brewing, una compañía de Ohio, Estados Unidos, que fue el principal promotor en el país de origen de la solución comercial más vendida para resolver el problema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, para eso nos acompaña la doctora Jimena, que es doctora médico, cirujana, y también Laura Loría, que es experta y autodidacta en la búsqueda y promoción y en efecto generación de alternativas terapéuticas para el COVID, como el CDS. Y es miembro fundadora del Grupo Bicentenario. Entonces, bueno, nos acompaña en el día de hoy para hablar de ese tema peliagudo. Si usted es una persona que se pinchó o no se pinchó, dése la oportunidad de estar en este concilio. Recuerde que en el momento que usted se conecta, se convierte en miembro oficial de la comunidad internacional de observadores conciliares y es parte de este concilio. Entonces, dése la oportunidad de participar, verlo y tomar sus propias conclusiones. Comente en la caja de comentarios, suscríbase y si le gusta este video, dele me gusta. Entonces, sin más por el momento, vamos a chocar estas birras para comenzar este concilio. ¡Salud! Salud. Yo tengo agua. Ok. Yo no. Bueno, tenemos mucha tela que cortar y tenemos poco tiempo, pero vamos a ver cómo comprimimos todo de la forma mejor posible. Primero, quisiera como poner en contexto un poco qué fue lo que nos pasó hace 4 años con la pandemia y la vacuna. Y las terapias que se buscaron como alternativas en una situación de tanta presión social, económica y sanitaria. 5 años, ¿no, Martín? 5. Casi 5 6. cuando comenzó. Cuando ya se empezó Sí. el La pinchazo, situación del... Ajá. fue diferente. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, cada una un poco de su experiencia. ¿Cuál es el caso de ese pinchazo que nos llegó en ese momento tan inesperado de la humanidad, de la existencia de la humanidad? En la que quiera comenzar, adelante. Bueno, voy a empezar yo. Mi nombre es doctora María Jimena Campos. Saludos a todos sus seguidores en el Concilio de las Frías. Sí, ha sido 5 años ya de esta locura, ¿verdad? Que empezó en 2020, a inicios del 2020, en que las personas básicamente fueron introducidas en una campaña de terror a nivel mundial. Y este gobierno de Costa Rica también contribuyó a esto. Desgraciadamente fueron capaces de hacer una especie de estado de sitio donde suspendieron las garantías individuales de la población y fue totalmente, es una situación de la cual no estábamos acostumbrados y luego pasamos al tema de las inoculaciones tóxicas. Yo me niego todavía a llamarle vacunas, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso en ningún momento proporcionó inmunidad. Ya 5 años después, sabemos perfectamente que estas inyecciones nunca interrumpieron la transmisión. Por más que los expertos, los supuestos expertos, decían que si todos se inoculaban con eso, iban a acabar con la pandemia. Y eso fue completamente falso. Más bien, las personas que actualmente se mueren más en los hospitales son personas, paradójicamente, vacunadas. Ok. Inoculadas. Inoculadas. Muchísimas gracias, Gilbert y Marco, por la invitación y Jimena que nos acompaña aquí. Mi trayecto en este tema de las terapias alternativas fue por mi afectación en el 2015 de la vacuna del papiloma. Así que yo era de las que ya lo veía venir. Cuando se hablaba de una pandemia, cuando se hablaba de esta condición del COVID,
yo dije, ya viene vacuna. Ya yo me lo esperaba. Razón por la cual más bien traté de empezar a despertar gente. Lo primero que hice fue hablar con mi familia y obviamente quedé como la chamán y loca de la casa. Sin embargo, a lo largo de los años, ahora más bien, bastante raro va a sonar, doy gracias a ello. Porque hay gente que yo consideraba familia o amigos y no lo eran. Y he conseguido amistades increíbles. Y gracias a esto mucha gente despertó. No la cantidad que uno quisiera, pero sí muchísima gente despertó y para una próxima pandemia, para otros temas de más vacunas, etcétera, ya la gente está como más al día. Pero sí fue un desastre, sí fue un caos. Antes de Bicentenario incluso yo estaba en otro grupo que era de meramente terapias alternativas, di con varias personas que conocían terapias y nos unimos para poder ayudar personas. Claro, me gustaría como poner un poquito en contexto con un video que tenemos ahí sobre el caso de una persona inoculada, porque nos puede devolver un poco a la situación de lo que estábamos viviendo, porque muchas personas inoculadas nunca sintieron ningún efecto adverso. Entonces, esto pasó a ser como una cuestión de como una conspiración, ¿verdad? Como una cuestión oculta, rara. Mucha gente llegó a llamarse negacionista de un lado y del otro, porque pues eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Algunas personas pues decían que estaban negándose a la solución de la vacuna y otras personas era como que estaban negando a la pandemia y otras personas era como que no querían, estaban negando justamente la posibilidad siquiera de investigar otra alternativa. O sea, entonces, ¿verdad? Hubo como un montón de posturas diferentes y esto fue causa de censura grande, o sea, cierres de canales de YouTube, como el de LifeSide News, entrevistas completas borradas de YouTube y de Facebook y de Instagram. Entonces, vamos a poner este pequeño video de esta chica. Comunicado de prensa del Ministerio de Salud que habla sobre los reportes de los efectos adversos, donde a legua se nota que están culpando a las personas afectadas por no hacer los debidos reportes. Como una persona afectada, hago este video rapidísimo, aprovechando que tengo un momento de descanso en mi trabajo para decirle lo siguiente. Reportar un efecto adverso es un trámite sumamente engorroso. No es cualquier persona la que lo puede hacer. Para eso están los médicos de la caja, para hacerse responsables y hacer los reportes en algo que ellos tienen en sus computadoras que se llama Notifacedra. Ellos a través de Notifacedra hacen el reporte para meterlo en una lista que se llama SAVI, que son los posibles efectos adversos post vacunas del COVID. Cuando yo leo esto, se está culpando, vean qué grave, se está culpando a la persona afectada de haber presentado un efecto adverso posterior a la vacuna y de no hacer el reporte. Esto es terrible porque sabemos lo que pasa. Yo lo sé lo que pasa. 4 meses duraron en hacer mi reporte en el ISABI. Y la última doctora que me vio, a quien le doy muchísimas gracias porque se tomó mi situación con seriedad, me dijo, ¿usted cómo está viva? ¿Usted cómo está viva? No lo sé, pero estoy viva. Estoy viva para decir que lo que está diciendo el Ministerio de Salud es una falta de respeto. Y es cierto, puede ser que usted no tenga efectos adversos posterior a la vacuna y no haya tenido ningún síntoma, qué bueno. Pero habemos personas que sí hemos tenido episodios terribles donde hemos perdido y hemos comprometido nuestra salud. Porque si ustedes dicen que todos los medicamentos tienen un efecto secundario y sabemos bien que la ley de farmacovigilancia en el artículo 11 establece que todo efecto secundario y adverso debe ser reportado por el médico con solo una sospecha, no hay que hacer un montón de exámenes como están diciendo, menos con un medicamento nuevo como es la vacuna del COVID-19, para que ahora vengan y digan que es que no, eso no es, porque usted lo que se encuentra cuando dice que usted se siente mal después de la vacuna es una pared de negación, no, jamás, no es posible. ¿Qué dicen los manuales de la caja? Vean, 4 meses he vivido yo investigando de los efectos adversos y he aprendido un montón sobre los efectos secundarios, no solo de estos medicamentos, de otro montón de medicamentos. Me di a la tarea de investigar las vacunas, aprender cosas que antes no sabía para poder entender mi cuadro clínico.
Y no es porque nosotros queramos jugar a los médicos, ni es porque nosotros queramos jugar a los que sabemos más, porque es que los expertos no dan explicaciones, no le toca a uno más que ir por sí mismo y hacerse autodidacta, a ver cómo carajos entiende lo que a uno le pasa. ¿Quién me va a decir a mí por qué ahora todos los días a mí me duelen mis piernas? ¿Quién me va a explicar a mí por qué yo no puedo tener la vida que tenía antes y nunca más volví a poder ir de caminatas a las montañas ni nada porque se me revientan los vasos capilares de mis piernas? Ah, pucha, eso es muy normal, eso es súper normal. Pónganse en serio, el Ministerio de Salud. Basta ya de mentiras, basta ya de manipulación descarada, de demagogia. Basta ya y tengan así, aunque sea un poquito de respeto por personas como yo, que muchas veces en las madrugadas les he dado a las 4 de la mañana llorando de dolor. Tengan respeto. Muchas veces en emergencias caí yo descompuesta para que ustedes ahora saquen con un comunicado de prensa diciendo que solo hay 81 casos graves. No, por favor, basta ya de mentiras y todo para seguir la vacunación obligatoria. Quiero dejar algo muy claro, yo no soy una persona antivacunas, nunca he sido antivacunas, respeto la ciencia, defiendo la caja porque sé que la salud es importante para un país, para un pueblo, lo tengo muy claro. Pero esta situación que gira alrededor de esta obligatoriedad de la vacuna, esto no es algo que yo pueda sentarme menos después de lo que he vivido y aceptarlo. Aquí hay un negocio, hay cosas de por medio que no lo quieran decir, que lo quieran ocultar. Pero ¿saben cuándo yo me di cuenta de eso? Cuando a mí me empezaron a callar. Cuando yo llegaba enferma y me decían que eso no era nada, que eso era normal, que todos mis padecimientos coincidieron con la punzada esa. Inclusive los de laboratorio que me sacaban sangre, que se quedaban así asustados porque no me salía sangre, lo que me salía eran coágulos. Hacían así la aparición, pero ¿qué le pasó? Y yo les decía, la vacuna. Y me decían, ay no, eso no está reportado. Luego con mis abogadas descubrimos que sí estaba reportado y que la caja tiene unos manuales. Si usted tiene un efecto adverso o sospecha que después de la inoculación ha tenido problemas de dolores de piernas, hágase exámenes, vaya, hágase exámenes. No es normal tener salud y de repente perderla y sentirse mal y que la vida de uno no sea la misma. No es normal. Dejen de normalizar la verdadera enfermedad y dejen de querer enfermar gente sana también, porque estuve el viernes pasado en emergencias, para variar, con dolor de piernas, para variar, y me querían hisopar a la fuerza cuando no tenía ni un solo síntoma de gripe. Entonces, que se pongan serios. A mí no me engañan, porque he estado muy cerca de los hospitales, porque soy vacunada. Ojo, soy vacunada con 2 dosis, yo soy vacunada, no soy ninguna antivacunas. Entonces, he vivido el calvario de enfrentar efectos adversos y que a usted le digan que está loco. Hoy, por aquí no lo tengo porque no lo tengo a mano, pero tengo una epicrisis que dice, femenina, 32 años, conocida sana, hizo tromboflebitis posterior a la vacuna Pfizer. Es increíble. Bueno, creo que me pareció que vos te identificaste mucho porque viviste ya previamente una experiencia parecida con la otra vacuna. ¿Qué pensás de esto? Y los antivacunas. O sea. Mira, esto de los reportes, sí. O sea, nunca se habló claramente, fue hasta mucho tiempo después y fue mínimo lo que sacaron de información en redes de que existía la posibilidad de reportar un efecto adverso. Pero eso la gente no lo conocía. Y es un derecho de todo ciudadano y es un deber de todo médico hacer ese reporte. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que la gente iba, acudía al médico y le decía, necesito hacer el reporte porque estoy viviendo X y Y situación, y los médicos se negaban a hacer el reporte. No, eso es normal. O lo peor, que si ya vos tenías alguna condición y luego, pasada la inoculación, esos síntomas se exacerbaban, había un aumento de síntomas, entonces, ¿qué es lo que escudaban? Era muy sencillo. No, es que ya usted tenía esa condición, no venga a achacárselo a la vacuna. Entonces, de ahí existe la posibilidad de que el mismo ciudadano haga el reporte, pero es insoportable. O sea, tenés tiempo límite, vas por páginas, piden aquel montón de datos, entonces a la gente se le hacía un mundo. Incluso en Bicentenario hicimos 2 programas relacionados, ayudamos a un montón de gente a ver cómo hacían los reportes, pero quedaba ahí como en un limbo, quedaba en un limbo.
Y vos luego, yo escribí un montón de veces a Notifacedra, esta gente con comisca y todo, y no, los resultados no tenemos, no hay datos claros, no, ¿de cómo no? O sea, ¿dónde está todo eso? Incluso después reportaron que tenían la página caída y no se podían hacer más reportes. Y este despertar que menciona usted, que se fue logrando, digamos, con alguna gente, ¿a qué costo se fue logrando? Digamos, Sí. me imagino que hubo gente que despertó sin antes haberse pinchado, pero también hubo gente que despertó a causa de Mira, yo... situaciones específicas. Sí, claro, yo llegué a un punto de un colapso porque podía tener 30, 40, 50 mensajes diarios en WhatsApp de gente desesperada. Viví lo que eran divorcios por parejas que la mamá no quería inocular, el papá sí, se los llevaba a escondidas. Después me llamaban llorando que se habían dado cuenta de que la pareja y varias separaciones por ese motivo. O gente que incluso me decía, no, Laura, ¿cómo hago? Yo no quiero ponerme esto. Hablaba con la persona, bien, y luego me llamaban y me decían, Dey, Laurita, tuve que aceptar. Porque me dio miedo, entonces mejor para evitar. ¿Evitar qué? ¿A qué costo? ¿Miedo de qué? Exacto, de la presión, porque todo era una campaña miedo. La gente, esa fue el arma, el principal arma, la campaña miedo. La gente colapsó. Y luego meses después, Laurita, ¿será que es que me ayudas con el CDS? Es que me pasó esto. Ay, pero se le advirtió. Y una cosa muy importante que también siempre me gusta resaltar es que el miedo baja las defensas. Sí. Eso tiene un papel también en lo que fue la vulnerabilidad a la que la gente se le expuso. O sea, expuso su sistema inmunitario en medio de toda esta crisis. Porque originalmente siempre se nos había dicho que el COVID no era una enfermedad tan grave. La mortalidad no era tan alta. Y el problema eran las comorbilidades. Pero con el fin de salvar a la gente más vulnerable, teníamos que vacunarnos, ¿cierto? ¿Qué piensa usted, doctora? Como el efecto rebaño y esto, ¿no? ¿Qué es lo que, Isaac, ¿y qué está pasando ahorita en cuanto a los diagnósticos costarricenses? ¿No? Sí, no, de hecho la gente que más falleció a mí me dio la impresión porque yo atendí en casas, la atención mía era muy domiciliar y yo vi que la gente que se asustaba más, que eran más víctimas de las campañas de terror, eran las personas más vulnerables. O sea, las que caían hospitalizadas probablemente eran esas. Y las que se complicaban más en el ámbito domiciliar eran las personas más asustadas. Entonces, estas campañas de miedo, claro que surtieron efecto. Me imagino que deben haber incontables estudios y experiencia por parte de profesionales que estudian estos campos que sabían bien lo que estaban haciendo, ¿verdad? La intención de asesinar a las personas, así claramente se los digo, asesinar a las personas para que se fueran a poner estos inóculos y a su vez de matar a más de uno. Y cae siempre el que más se asustaba era el que terminaba peor. Y en cuanto a lo que está pasando ahorita en los hospitales, el 91,17%, me gustaría que tal vez pusieran el cuadrito. Hay un cuadrito que yo entregué, bueno, 2 cuadritos que son del Departamento de Estadística de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estadísticas recientes, de junio de 2023 a 2024, vean ustedes, 91,17% de los muertos de COVID-19 dentro de los hospitales de la Seguridad Social son personas con pautas completas o con mínimo 2 dosis. Como el esquema completo de la vacuna COVID. Sí. ¿Qué Los no vacunados son el 9%, menos, el 8, algo. Entonces, ¿qué es lo que hace esa vacuna? Nada. De hecho, ya. Pero no solo nada, enferma. Bueno, eso sí. Digamos, ok. La intención de prevenir eso que dijeron que iban a interrumpir y que la gente no cayera gravemente enferma, no es. Eso fue una expectativa que no se cumplió. Y entre más. Y como fueron cambiando lo que decían, que al principio prevenía. Ajá. Luego ya era, para que no caigas tan muerto. Para que Sí, no, para que se muera menos. cambiando. Evita hospitales. Primero evitaba el contagio. Ajá. El contagio al final no se evitaba. Sí había. No, evitar hospitalizaciones y muerte, que era como lo más grave. Ok, bueno, y para las personas más vulnerables, pero tenían que vacunarse todos. Y no fue así. Y no fue así. No. Y luego Y para evitar encima- que cayera en UCI, igual que habían en UCI. Sí. Y entre más dosis tienen, más aumentan los números, los Sí, claro. porcentajes. De hecho hay un cuadro que no les entregué, pero es que eso fue un escrito mío que yo revisé de unos estudios ahí que decían que las personas entre más tenían refuerzos hacían anticuerpos, pero eran anticuerpos no neutralizantes, o sea que no evitaban enfermarse, sino que eran unos anticuerpos que se generaban en exceso y si usted no tenía ninguna dosis anterior, se generaban tanto que podían darle una muerte súbita, miocarditis, enfermedad autoinmune, turbocáncer, COVID crónico, reinfección por COVID,
Fatiga inmune, ADE, que es la enfermedad potenciada por anticuerpos, que tanto se ha hablado que la persona entre más refuerzos recibe, le da COVID más grave, ¿verdad? Porque tiene más de estos anticuerpos. Pero perdón, Pero doctora, ellos no son neutralizantes. ¿por ellos qué no van pasa eso? O sea, pues se supone que... Porque fatigan el sistema inmune. A mayor cantidad de refuerzos, fatigan su sistema, o sea, lo bajan. O sea, pero entonces, ¿qué es lo que hacía la vacuna realmente? ¿Qué es lo que hacía? O sea, ¿qué ocasionaba internamente Podríamos en el hablar sistema? tal vez de una cuestión intencional de generar un genocidio a nivel mundial. Porque primero las composiciones no eran declaradas. Las vacunas nunca tuvieron la composición que dijeron. Eran otras cosas. Probablemente eran vacunas autorreplicantes. O sea, que la persona recibe la vacuna y ella replica el material, todo eso como si fuera un virus y lo transmite al resto por el semen, por la orina, por los heces, por la saliva, por cualquier cosa, la tos. Los fluidos. Y entonces, los fluidos. Entonces, usted tenía relaciones sexuales con un inoculado y el inoculado le transmitía los exosomas, que era esa información genética que replicaba en su propio organismo. Esas son las vacunas de la ARN. Pero eso nunca se lo dijeron. No, eso fue probablemente fue un ensayo de una vacuna autorreplicante que hacía eso. Nunca les dijeron que se trató de eso. Ojo. Decían que era un ARN modificado, un ARN mensajero. Mensajero no era algo sintético. Y hay personas que continúan fabricando esto, incluso en sus células intestinales. Hay personas que ya recibieron estas inyecciones y siguen replicando hasta que se mueran seguramente de esa cuestión. O sea, a ver, el tema era como que era la proteína espiga, el principio que se difundió era que la vacuna replicaba la proteína espiga del virus para que la gente tuviera digamos, el sistema inmune preparado, que es como el principio de cualquier vacuna. Que eso es una farsa, eso no es cierto. Más bien, si usted genera eso en las superficies celulares, van a ser destruidas por su sistema inmunológico. En sus propias células van a ser destruidas, sean las de la médula ósea, sean las del sistema nervioso, del sistema nervioso periférico. Por eso que hay tanta gente con síndrome de Guillain-Barré. Ahora, ¿por qué hay tanta gente con síndrome de Guillain-Barré? Ustedes no se han preguntado eso. Porque usted mismo ataca sus nervios periféricos. Que es una enfermedad autodegenerativa, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Autoinmune, perdón. En que ella, digamos, usted ataca sus nervios, usted no puede caminar, le da debilidad muscular, hormigueo, dolor de cuerpo. Como el caso de esta chica. Como el caso de ella, no lo sé, porque me parece que lo de ella era algo diferente. Era Sin embargo, tromboflebitis. yo he visto pacientes que duran meses recuperándose de un Guillain-Barré. Y yo les digo, por favor, no tomen ninguna inoculación, ni de influenza, ni de nada, y siguen de majaderos. Ya tuvieron una experiencia con eso y siguen, porque son enfermedades autoinmunes. Y ahora imagínate, con eso internamente y métale el miedo, la baja en el sistema inmunológico. Sí, entonces dice todo el mundo, bueno, hay gente que dice, es que a mí no me ha dado nada. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo después lo vas a ver? Dicen que eso no tiene un tiempo. ¿Por qué nunca se lo dijeron? Porque se trata de otra cosa. Eso en ningún momento interrumpía la transmisión de nada, ni prevenía nada. Y en Costa Rica, ahí hay un problema, que no se están haciendo autopsias que revelen realmente la situación. La razón. Exacto. No, porque aquí, digamos, por ejemplo, yo pregunté en Medicatura Forense qué estadísticas tenían ellos de niños de menores de 18 años con muerte súbita. Y dijeron que no tenían registros, que no tenían protocolos para abordar muertos por vacunas, que pudieran ser posiblemente fallecidos tras una vacuna, que no tenían laboratorio de inmunohistoquímica, que no tenían nada para saber si esa persona realmente había fallecido por eso. No tienen ni idea. Entonces, aquí no se hacen los reportes, igual que como en Estados Unidos, Baers no tiene un registro actualizado, viene su registro todo de como 4 años atrás. Que eso es un tema interesante. Exacto, sí. Cuando empecé a investigar con Baers, con BG Access, empiezo a ver varios, yo decía, ¿por qué existen? Claro, todo eso luego lo volaron, ¿verdad? Se lo borraron. Porque habían reportes de efectos adversos 2014, 2015. Ajá, eso es exactamente. En las páginas oficiales hay un reporte En las páginas oficiales de la vacuna COVID aparecía. en esa fecha. Sí. ¿Cómo? Si no existía el COVID. Si no existía el COVID. Ay, sí es cierto, usted lo ha Bueno, usted lo ha no se visto. sabe. Ya se había expuesto, sí. Ya ustedes lo han visto. Oh, wow. Pero entonces hay subregistro. Aquí en Costa Rica no espere algo mejor, ¿verdad? Aquí probablemente hay subregistro por todo, porque los médicos no están capacitados. Es que yo entiendo que la VAERS, pero quería entender un poco eso, porque entiendo que la VAERS son registros pasivos, o sea, la gente reporta. Nunca atañe causalidad de por qué. Es simplemente un reporte abierto, pasivo de gente. Pues sí, puede ser algo sospechoso. Ajá, exacto. Y Pero- algunos los Pero asociaron tiene un y tiempo otros para no. usted reportarlo. No pueden pasar 4 años y está, como le pasé hoy un artículo ahí.
llevan 4 años de retraso un reporte. Es que eso es inaudito. O sea, ¿cómo puede ser que retrasan tanto el reporte de un efecto? O sea, imagínense las implicaciones en la salud pública. Si eso fuera algo serio, igual la FDA, los CDC, tienen sesgos. Ellos no están revelando, porque, por ejemplo, FDA se dieron cuenta que las vacunas venían contaminadas con plásmidos, que son ADN, que es de bacterias en las vacunas. Ahí venían ADNs que provocan cáncer incluso. Vienen oncogenes ahí. Ellos todo eso lo saben. ¿Y por qué no dicen nada? Porque esto está fríamente calculado y a nadie le van a decir. Y al usuario no le van a decir. Y los gobiernos son cómplices. Este gobierno que tenemos, ahí me van a disculpar si alguno es chavista. Yo, evidentemente, estoy muy en contra de lo que hacen porque perfectamente pueden entender la situación. Si gente como nosotros comprende que esto es un problema, ¿cómo es que las autoridades médicas, las autoridades en salud no ponen manos en los asuntos y revisan estas cuestiones? Y permiten que la gente siga inoculándose con todos los riesgos que esto tiene en la salud. Ahorita todavía está activa la revacunación, las siguientes dosis y todo con COVID. Y hacerlo junto con influenza. Y papelón. Y todo. Wow. O sea, yo no sé de verdad si quieren Unos matar a la combos población. ahí marca miedo. Fiebre amarilla. Mira, ¿y qué pasa? la fiebre Tenés amarilla ahí también. un efecto adverso, porque mira, ni siquiera con la del COVID hay estudios que uno diga, sí, hay algo. Gracias al juez hasta en Estados Unidos tuvieron que entregar la documentación. O sea, ahí están registrados más de 1,200 efectos adversos. Más de 1,200 efectos adversos. Sí. O sea, esto es ridículo. Sí, acá tenía, bueno, ¿verdad? Sí, no, quería preguntar qué implicaciones legales tiene esto, porque he escuchado de contratos que han hecho con gobiernos o con, pues, con las entidades a cargo y dentro de los contratos siempre se habla de la liberación de cargos. No, me parece haber visto del de AstraZeneca. Descargo de y responsabilidad. no sé si el de Pfizer también, sí. Ajá. Consentimiento informado. Sí. Ah, bueno, el consentimiento Sí, pero aquí no. informado. No se puede dar un consentimiento informado con tanto secretismo. Si los contratos no vienen, Sí, no es informado. Es desinformado. Consentimiento desinformado. Consentimiento informado es la primera violación de los derechos humanos de una persona. De que fue lo que me contestó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología cuando les dije dónde está el consentimiento informado. No se necesita. Es una vacuna obligatoria previamente estudiada. No tenemos por qué dar. Ah, pero no está estudiada. Es que no. Ninguna vacuna actualmente tiene estudios de seguridad. Ese es otro tema. ¿Por sí, qué porque también cualquier eso implica vacuna? años. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el tema de las vacunas? Porque está como saltando a la luz el tema de que ahora es que no es solo esta, es que es en general que las vacunas no son seguras. ¿Cómo es que eso? Esto es un tema desde hace mucho. El bombazo para la gente fue COVID. Ajá. Lo digo por experiencia personal. O sea, yo lo viví en 2015. Ahí empecé a decir, con la del papiloma. Ajá. Yo dije, porque a mí sí, a otros no, ¿qué pasa? Y empecé a analizar y me doy cuenta de que esto es todo un mundo. Un mundo. Por eso cuando dicen, viene pandemia, viene COVID, yo dije, viene vacuna, llegó vacuna, yo suave. Claro. Entonces yo Y lo en tiempo agradezco récord. porque la gente dijo, oh, wow, mira lo que está pasando. Entonces abrieron los ojos. Claro, fue un bombazo, porque los de COVID se vienen a dar cuenta de todo de un solo. Sí. Por lo menos en mi caso fue paulatino, no me pegues. Hay mucha gente que todavía está en negación porque cayó de como un balde de agua, ¿verdad? Toda la información junta. Pero cuando nacieron las vacunas había un principio médico lógico y serio detrás, ¿o no? O sea, ¿qué es esto? Que desde ese momento nada fue cierto. ¿Y porque ahorita las vacunas no son seguras? No, nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Todas. No, ningún Todas. medicamento es totalmente No, sí, inocuo. todos tienen Todos tienen efectos efectos secundarios. secundarios. Hasta la acetaminofén, ¿no? Pero, entonces, porque ahora de repente es tan peligroso. Eso es lo que No, tal vez... siempre fue No así. es que ahora sea peligroso, es que ahora es más evidente y hay más gente informada. Antes no. ¿Y qué pasa? De que nos tenían... Claro, No pero sé. es que conforme... Claro, y no, yo entiendo, cualquier medicamento se va a ir descubriendo como con el tiempo que sucede y todo. Entonces, ¿por qué como que eso no fue al tiempo con el tema de las vacunas? ¿Es ninguna vacuna segura entonces? Es que Decimos. digamos, sí, no son seguras porque no tienen ninguna. Pero las que tienen exacto. Es que, Es que los estudios Pero cumplen el objetivo son para muy el que fueron ambiguos. desarrolladas, No. ninguna tampoco. No, O sea, vamos a ver, porque si yo digo, Tétano. cumple con lo que se requiere a costa de Vamos a ver. X cosas. Pero que y- uno puede decir, bueno, me la juego. Sí, 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 como o sea, una operación. pago el precio. O Ajá. pero ¿de qué están hablando? Si me dan 2 minutos, yo les explico O la más anestesia, o menos. por ejemplo. Vea, Sí. 2 minutos. Yo Démosle, le digo que el démosle. cuento de las vacunas.
A mitad del siglo pasado empezaron a mejorar ciertas condiciones de salubridad. Mejoró el acceso al agua potable, la alimentación. Antes las personas eran más desnutridas, no tenían acceso al agua potable. De hecho, actualmente en África o en lugares que no hay agua potable, de una diarrea pueden matar personas, o sea, de un brote. ¿Por qué? Porque son medidas muy básicas. En estos momentos salen brotes de sarampión y demás. Aquí no puede haber tanto muerto porque definitivamente no es una enfermedad tan mortal. Aparte que estas líneas de inmunidad que se empezaron a bloquear con vacunas, desarrollaban inmunidad para, por ejemplo, contra el cáncer, contra las enfermedades autoinmunes. Cuando usted empieza a meter, como la vacuna del sarampión que tiene ADN humano, ADN fetal, empiezan a haber inserciones, ¿verdad?, de ADN fetal dentro de las personas y esto genera otra epidemia, otra cosa. Ahorita vemos epidemias de cáncer, epidemias de enfermedades autoinmunes, en fin, otras enfermedades más lucrativas para la industria, porque un sarampión usted lo pasa en unos días. Y con las medidas que tenemos ahora de salubridad, pues probablemente todos hubiéramos tenido ya sarampión en diferentes grados, pero hubiéramos salido. O sea, la mortalidad tampoco era tan representativa en condiciones como las de ahora. Ahora, ¿por qué ellos metieron esto? Porque sabían que era una manera de ganar dinero a futuro. Porque tanta gente con cáncer, tanta gente, es muy lucrativo. Es mejor eso. Es un paciente de años. Exactamente. De por vida. El negocio. Y ¿Desde negocios cuándo de para por la vida. salud va a ser negocio tener a la gente sana? ¿Cuál es el negocio? Exacto, De tenerla enferma, de mantenerlos Entonces, ahí. ellos bloquearon vías de inmunidad importantes para que usted ahora tenga otras cosas peores. Pero perdón, a este punto, eso suena como una teoría de conspiración y eso es el problema, que la gente siente... O sea, hay alguien que pensó todo esto y dijo, vamos a enfermar a todo el mundo para poder ganar plata. Y entonces desde ese momento, digamos, lo que vamos a buscar es No, sacar es la una plata a la cosa muy gente. lógica. Si usted se pone a ver y usted tiene, digamos, es el dueño del petróleo, los Rothschild, toda esa gente. ¿Usted cree que ellos no le han pagado a gente que estudia, que sabe cómo hacer las cosas? Y dicen, bueno, esto nos parece que a futuro es muy rentable, vamos a hacerlo así. Y no, claro que las cosas se han hecho de esta manera. Mire ahora cómo pasa con el COVID. Para usted es inconcebible que hagan una vacuna para matar personas. Bueno, vacuna, una inyección que lo que hace es bajar las defensas a la gente y provocarle, meterle ADN, contaminación de ADN en vacunas, para que usted tenga cáncer. Es que suena hasta criminal. Sí, suena criminal. Dices que eso es Crimen de conspiranoia. lesa humanidad. Pero ya hay científicos que se lo han encontrado ahí y hay otros declarados como la vacuna del sarampión, la vacuna del papiloma que tiene aluminio, que tienen neurotoxinas. O sea, son cosas que se acumulan en la barrera, pasan la barrera hematoencefálica y generan problemas del sistema nervioso y más Porque se que ponen eso. cuando no está Entonces, formada vieras todavía. qué complicado. ¿Y esto pasa con todas las casas farmacéuticas o hay alguna que uno diga, podría salvarse? O... No, yo creo que muchas de estas cosas, tal vez la vacuna de la rabia, yo he pensado. Esa me parece que Pero no, de repente con respecto al pero del COVID. poner todo eso en un esquema de vacunas y esa cantidad de inoculaciones de bebés ya y eso todo, es inhumano. Eso es una inhumano. cosa Es exagerado. ingrata. Exagerado. Es criminal. ¿Cómo usted va a meter en un bebé tantas inoculaciones? Ahora, vea, bueno, ok, listo. Yo lo digo, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que la gente piensa. Digamos, yo puedo entender muchas cosas, pero veo que todavía para las personas esto es un shock. O sea, Sí, claro. es como cambiar de paradigma demasiado abruptamente y no pueden sentir que no sea Pero, una teoría de Marco, conspiración. Perdón, Marco, antes de que se vayan, allá había un cuadrito de la mortalidad. Ajá. Eso Vean, que yo vean que tengo no es aquí. tanta conspiranoia, ¿verdad? Porque vean ahí. No vacunados de funciones hospitalarias debidas a COVID-19 por año. ¿Cuál? El de la mortalidad 2022, 2021 y las anteriores. Vean, más de 10,000. ¿Cuál Busquen en es el ese? chat. Perdón, como 9,000 no, muertos esas- más del Mortalidades. 2021 y el 2022 respecto a los otros años. Y vean que 2 durante puntos el año porcentuales. pandémico fue... 2 puntos porcentuales. Ujú. Es muy, o sea, vean nada más la diferencia. Díganme si eso no les genera a azul, ustedes una duda. Y a ver, ni digamos. siquiera hay que ser así como gran científico. Veámoslo. ¿Quiénes son los que están en los hospitales? Ahorita hay gente vacunada. Ajá. ¿Dónde estamos los no vacunados? Aquí, Aquí. hablando y tomando Aquí hablando. agua. ¿Verdad? Yo De blanco, para aclarar. tomando agua. Pero no todo, o sea, pero es que, a ver, yo conozco gente que vacunada, pero que no están en el hospital. No, pues claro, yo también conozco, pero... Sí, es que pero cada organismo es un mundo. pero ver a la A ver, mortalidad, una de vea, las Marco, cosas vea que la yo mortalidad cómo Pero está. vea los números. Entiendo. Entonces, En general, por todo, ¿verdad? Hubo inocentes que pagaron los platos rotos. Sí, claro. Porque, digamos, si hay organismos diferentes, también entiendo que cuando se hicieron las investigaciones se pudo extraer la información de que eran ciertos lotes de vacuna que venían Sí. más contaminados. Sí. ¿A Sí, qué se pero debe eso? Fuimos un ensayo clínico a gigante. malas, Básicamente. a malas prácticas de manufactura.
Eso quiere decir que no todos los lotes se hicieron de la misma manera. No había un estándar. Hicieron unos de una manera y habían probablemente ensayos como eso que te dije. Pero entonces, vacunas autorreplicantes que son súper antiéticas. ¿qué es autorreplicante? Ahora, como eso que te dije, que uno replica el material que le inyectan. Por ejemplo, a usted le inyectan el SV40, que es una secuencia de un oncogen, bueno, un virus que provoca cáncer. Le entra a su célula directo al núcleo y le deja una información ahí. Y uno lo transmite. Incluso ese es otro problema, que si eso se va a la línea germinal, usted puede heredar a sus hijos ciertas características y ellos pueden expresar genes y desarrollar enfermedades que nadie sabe qué son. Vea usted lo serio, porque ahí metieron cosas que nadie sabe. Ahora, errores de manufactura o al propio diferentes lotes, diferentes versiones para ir probando. Es que fuimos los ratones. ¿Pero probando así. para qué? Probando porque ellos ocupan hacer más, todavía más, meter más cosas, investigar más. Y se aprovechan de las autorizaciones de uso de emergencia de las vacunas para investigar más. Ahora, ¿qué pasa con eso del uso de emergencia? Eso es súper interesante. Sí. ¿Por qué obligan a una vacuna? ¿Cuáles son las características para que digan no? Esto es lo que vamos a usar, aunque tuvimos que hacerlo rapidísimo. Sí se hicieron estudios. Y no otra terapia. ¿Y por qué se tiene que obligar y vamos a usar esto? Porque supuestamente no hay un tratamiento. Entonces, de ahí es lo que tenemos en este momento, porque no tenemos un tratamiento. O no existe la prevención. ¿Qué pasó con las otras cosas? ¿Qué pasó? Que cuando están las terapias alternativas, ¿qué pasó con algo tan simple como la ivermectina? Ivermectina. Ok, para los piojos. Se vendía como comprar chicles en una pulpería. Vos podías ir y comprar la ivermectina como si nada. Adivina ahora. Necesitas un dictamen para poder comprarla. Una receta. Eso es otra cosa que me explota la cabeza. ¿Cómo es posible que, y después en Estados Unidos también, en estados que se opusieron a la vacunación obligatoria, se les negó conseguir Remdesivir y terapias de anticuerpos monoclonales a propósito para forzar la vacunación obligatoria? ¿Por qué pasó eso? O sea, por supuesto, porque si vos compras ivermectina y todo el mundo empieza a comprar ivermectina y de repente todo el mundo se empieza a curar. Pero mira, no ocupo la vacuna. Ivermectina era una, pero por ejemplo el CDS, uno dice, ok, si le estamos pidiendo tantas pruebas para las vacunas y el CDS decía que no habían estudios clínicos con pares, ¿por qué vamos a aceptar una terapia que no sabemos que... Exactamente. Y bueno, yo no sé si la ivermectina tenía el estudio contra COVID, obviamente no. No, obviamente no, porque... Pero sí tiene mucha seguridad, pues son muchos años de existir la ivermectina. Claro. Y son terapias probadas, ya, y la gente conoce su seguridad, pero digamos que Pero cosas... como todo un sistema de salud donde hay muchos profesionales expertos que saben de esto, no lo pusieron a... Ya no estoy tan segura de eso. No lo pusieron a cuestionar y dijeron lo mismo. No, pero si la ivermectina ya sabemos que... ¿Qué pasa con los que cuestionan? Sí, es ¿Qué pasa con los que cuestionan? Los tildan de teorías de conspiración, de antivacunas, de todo esto. Ese es el problema. Sí, aparece uno en los noticiarios como persona no grata, bruja, chamana. Todo lo desacreditan. Hay una gran campaña de desacreditación que trae consecuencias. Por supuesto. Muchas consecuencias. Pero los otros son alineados porque están dentro de un sistema que le dice, el protocolo es este. Y si se salen de ahí, ustedes verán. Y claro, ellos por no perder su trabajo... Volvemos a lo mismo. Miedo. Tiene miedo. Pero también, a ver, no solo eso, o sea, la gente común y corriente no tiene por qué saber tanto de medicina. O sea, también es desconocimiento. Digamos, si yo no sé qué es lo que mejor, y es mejor para salir de esta situación, hay una crisis y es una cuestión de salud pública y además se supone que hay unas autoridades que por eso son autoridades. No han puesto el video de aquel. Pongámoslo. Vamos a ver qué dice y voy a ponerlo aquí entonces. Pero porque ahí no se va a oír, entonces. Porque eso contestaría un poco su pregunta. Ok, listo, vamos a verlo. Las vacunas son probadamente robustas y seguras, que es algo muy importante de recalcar. Totalmente. Mucha gente todavía tiene la idea de que estas vacunas son experimentales. Definitivamente eso está equivocado. Primero recordemos que las vacunas han pasado por un proceso muy robusto y completo total de análisis de seguridad y de eficacia. Pasaron por todos los pasos por los que siempre pasan todas las vacunas y además de eso han sido estudiadas con un
enfoque increíblemente fuerte por todos los científicos del planeta. Pero además de eso ya tenemos la evidencia de más de 14.000 millones de dosis aplicadas alrededor del mundo y con más de un año de tiempo ya habiendo pasado para que podamos determinar completamente que son efectivas, que son seguras y que son de las mejores herramientas que tenemos para poder ganarle a este virus. ¿En qué año fue ese video? Eso fue en el 2022. 22. ¿Y las vacunas salieron en el 21? El 20. El 24 de diciembre. Sí, Casi el terminando como 21. el 21, sí. Casi el 21. Por eso dije 4 Entonces, años. sí, como un año y medio. Terminamos de la ¿Cuánto tiempo tarda una vacuna en dejar de ser experimental? O sea, no es que tiene que llevar hasta Lleva más de muchas 5 fases. años. Lleva muchas fases. Para dejar de, para ya Hasta haber fase salido 4. totalmente de la fase experimental, ¿cuántos años son? Sí, fase 4. Y pues se pueden llevar 10 años. O sea, Pero una vacuna tradicional. Ya lo que están haciendo ahora, por ejemplo, estas autorreplicantes que te mencioné, ellos las están diseñando, ya las empezaron a ensayar en esta que pasó, para que si una pandemia vuelve a pasar, ojalá que no, ¿verdad? Sea más fácil alcanzar a toda la población, porque si usted se vuelve una vacuna con patas, y digamos que usted y yo tenemos una relación, usted me transmite a mí la vacuna. Y si usted tiene relaciones con otras personas, las va a vacunar indirectamente con sus fluidos. Eso es lo que ellos están pretendiendo, porque son autorreplicantes. Ahora, esto de eliminar gente y de disminuir la cantidad de población mundial suena bastante a teoría de conspiración, pero ¿qué? Tal vez, no sé si disminuir, pero sí lucrar okay, mientras. Es como en las guerras. ¿Pero por qué quieren eliminar gente? Y a todo el mundo. Porque vamos a hacer ya una transición al poshumano. Es una transición al poshumano. Ya estamos en una hibridación máquina. ¿Quién era este señor? Él era Mary Mueller. Él es un virólogo que trabaja creo que en Estados Unidos. Y le dieron una beca a Charlie, le dio como $1 millón para que... Charlie Carlos de Bravo. Sí. Ese señor aquí, ni colegiado era, ni colegiado. No sabemos quién era, pero aparecía en todas las ediciones de las telenoticias, ¿verdad? Echándole miedo a la gente. Y vea usted, la gente, cuando oye a una persona con ese prestigio, que no saben que es un charlatán, en el fondo, eso que hizo fue una charlatanada. Vieran la entrevista completa, digo, pero ¿cómo se atreve? Ahora todo el mundo vuelve a ver esa entrevista y se muere de risa. Era una vulgaridad. Sí. Ahorita están saliendo, ya es conocido que los efectos secundarios de la vacuna son reales. La gente se asustaba de escuchar esas cosas y decían, no, yo tengo que vacunarme, claro. Jugaron con la inteligencia de todo el mundo, con el miedo. Por eso es que indigna lo que están haciendo. Y ahora aparece una campaña de conmemoración en estas fechas, en 2025. Y ese señor no era autoridad No. Digamos, es el respaldo académico que tenía detrás. Sí, exactamente. O sea, lo llamaron por eso. Digamos, pero yo creo que va por otra cosa. No, sí, por supuesto. Sí, o sea, digamos. Una maquinaria política detrás, pero... Digamos que... Pero por el respaldo, porque él es una persona que trabaja con biotecnología, entonces sí, él tiene unas empresas aquí de eso, él trabaja... Están metidos. Pero es casualidad. Es pura casualidad, casualidad. No hay conflictos de intereses y esas cosas. No, es casualidad. Para nada. Yo quisiera ver, porque también, digamos, es todo un escándalo que se ha ido como revelando a pedazos. Y hay un video que tenemos ahí, el último, creo, que revela un poco lo que sucedió en Estados Unidos. Tienen subtítulos porque... Básicamente en Estados Unidos el director de la parte de epidemiología y de que básicamente era el que daba las directrices en cuanto a las vacunas en Estados Unidos fue expuesto en las audiencias en el Congreso de Estados Unidos después por lo que había pasado. Y básicamente hay muchas sentencias que se van a empezar o que ya empezaron a correr por lo que hicieron las personas que estaban en los cargos por tomar las decisiones que tomaron. Entonces, quisiera que lo viéramos porque también nos da la idea de que esto no es algo que está pasando solamente aquí y de que de verdad sí hay un problema grave. O sea, no es como cualquier cosa. Entonces, vamos a poner ese. In an interview that you gave as part of an audiobook written by Michael Spector, that you believed an institutional should make it hard for people to live their lives so they'd feel pressured to get vaccinated. Could we run the audio clip on that, please? You think can be done about it? I have to say that I don't see a big solution other than some sort of mandatory vaccination. I know federal officials don't like to use that term. Once people feel empowered and protected legally, you are going to have schools, universities,
and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. Thank you. Are all objections to COVID vaccinations ideological bullshit, Dr. Fauci? No, they're not, and Thank that's you. not what I was referring to. Well, in reference to making it hard for people to get education, traveling, working, I'd say it very much was in context. Sí estaba en contexto la gente. Un poquito. Bueno, yo creo que pues, se nos ha ido el tiempo. Ha sido como apenas como una pincelada, me parece a mí, porque tema, quedaron muchas cosas ahí pendientes de resolver. Me alegra la verdad que podamos hablar con mayor claridad sobre esto. Más ahora que hace 4 años, ¿verdad? Que esto era como una persecución absolutamente despiadada. En todo sentido. Y no solamente para las personas que no querían vacunarse, o sea, para las que querían vacunarse también había muchas dudas, mucha presión y fue muy injusto. Entonces, bueno, ¿qué les parece si continuamos la conversación en una segunda oportunidad? ¿Estarían dispuestos? Sí, claro. Nos parece muy bien. Sí. Bueno, listo. Entonces, tal vez un comentario cierre de cada una para, claro, démosle. Para terminar conciliando acá esta parte. Vamos a un concilio. ¿Estamos de acuerdo en qué? Estamos de acuerdo en que fue una trama. En que es sencillamente inhumano. Para mí fue muy duro. Pasé por momentos bastante pesados, tanto personales, ver en mi familia gente enferma, ver familiares fallecer, porque verdaderamente creyeron en que entidades de salud se preocupaban por nosotros. Y mucha gente que ni siquiera conocía, yo tengo no sé, si verlo positivo o negativo, que soy extremadamente empática. Entonces, quería ayudar a todo el mundo, pero cada situación me llegaba muy profundo. Muy profundo. Lloré amargamente con muchos. Fue muy duro. Pero veo hacia atrás y digo, pasó, fue un infierno, fue una pesadilla, pero sí siento que sirvió para abrir los ojos de las personas y que tal vez, esperemos no venga, pero si hay una próxima tontera que se les ocurra, pues ya hay más Tenemos gente. herramientas Sí. y armas y amigos. Bueno, muchas gracias por invitarnos, ¿verdad?, a su programa. Les deseo muchos éxitos Muchas gracias. en un futuro y que sigan tocando estos temas tan importantes porque son muy valientes. Sí. La mayoría de gente le tiene mucha miedo a la cancelación. Y la cancelación principalmente de, por ejemplo, corporaciones como el Colegio de Médicos, ¿verdad?, que persiguen a los médicos que disientan de la normativa oficial. Los que hemos hablado, que hemos sido 4, básicamente, hemos tenido serias consecuencias en nuestro ingreso, en nuestra reputación profesional. Y yo pienso que el gremio sigue dormido y que ustedes deben de estar muy alertas y estudiar mucho, porque créanme, las soluciones no vienen del gobierno, las soluciones tampoco vienen de las autoridades médicas. Así que no se atengan, siempre estén informándose y que pasen ¿cómo decir? ¿Cómo hacer un cierre aquí? Que sigan este programa, ojalá tengan ustedes mucho éxito y tomen las mejores decisiones, porque lo que se viene puede hacer que no sea tan sencillo. De aquí en adelante tienen que estar muy cautelosos y buscar información en fuentes, ojalá en medios de comunicación pequeños, porque si ustedes se fían de los grandes medios de comunicación, no les van a decir la verdad. Entonces, ya estamos advertidos. Así es. Bueno, y nos vemos en el próximo Concilio de las Frías, Vaxapiu, segunda parte. Vamos a ir ahí. Salud. Salud.